Esta es una historia real. Me estoy adentrando en YouTube con los canales de historias reales de terror, y me encontré con este canal, así que decidí compartir mi historia. Cuido perros para un amigo de la familia. Ellos prefieren que alguien se quede en la casa con los perros. Crecí en un pueblo en medio de la nada y me encanta el campo, así que para mí esto es como unas vacaciones porque ahora vivo en la ciudad, y realmente no tengo tiempo para mí misma. De todas formas, su casa está literalmente en medio de la nada. Cuando digo nada me refiero a que me toma 2 horas ir y venir del trabajo, y está a unos 45 minutos del pueblo o de la autopista más cercana. Solo hay un vecino a menos de 8 kilómetros y vive directamente al otro lado de la calle. Estoy acostumbrada a esto, ya que es como donde crecí. Se supone que te da el espacio que necesitas, pero también te hace sentir más segura sabiendo que tienes al menos una persona cerca. Sin embargo, este tipo no ha hecho más que hacerme sentir insegura todo el tiempo. Así que llego a la casa de Tomás y Javier, y me explican toda la rutina. Cuándo alimentar a los perros, regar las plantas, etc. Luego, mientras cargan sus cosas en el auto, Tomás dice, «Oh, no olvides contarle sobre Santiago». John dice, «Oh, sí, no te preocupes por el vecino de enfrente, es inofensivo. El tipo bebe mucho y está un poco loco, pero es completamente inofensivo. De hecho, ha perdido su licencia tantas veces que lo único que puede conducir es una moto para ir al pueblo». Se ríe y luego deja de sonreír. Sin embargo, por si acaso, aquí es donde guardamos la pistola. Luego me lleva a donde está el arma y me explica que ya está cargada y que, si tuviera que usarla, no necesito hacer nada más que apretar el gatillo con fuerza extra. En este punto pienso, lo que sea, tienen un arma en la casa porque a la policía le toma al menos 45 minutos llegar. Aún así, no me preocupo. Estoy acostumbrada a los borrachos raros, sé cómo manejarlos. Me encanta esta vida en medio de la nada. Y tengo 2 perros protectores que atacarán con solo una palabra de comando. Así que me siento bastante segura. Tomás y Javier se van alrededor de las 3 de la tarde. Saqué a los perros a pasear, jugamos un poco de frisbee y empecé a descargar mis cosas mientras aún estaban agotados de tanto correr. Cuando salgo de nuevo para agarrar la segunda carga de cosas, escucho al vecino Santiago cerrar la puerta de golpe y, aparentemente, tener una conversación telefónica. Solo oigo su voz vagamente y luego grita, «¿A dónde demonios fuiste?». Los perros probablemente lo escucharon ahora y comenzaron a gruñir suavemente. Les digo, «Tranquilos chicos, está bien, solo es Santiago, recuerden. Probablemente solo quiere algo de privacidad. Vamos adentro». Mientras agarro mis cosas lo oigo gritar de nuevo, «Sí me importan mis hijos, joder». Y luego escucho que arroja algo al camino de tierra detrás de mí. Resultó ser un teléfono celular. Mientras estoy recogiendo mis otras cosas, los perros se vuelven locos y corren unos pocos metros detrás de mí, ladrando y gruñendo furiosamente. Dejé caer mis cosas y me di la vuelta para ver al vecino al final del camino de entrada, probablemente a unos 15 o 23 metros, solo mirándome. Les grito a los perros que se calmen y que entren. Lo hacen. Le hago un saludo amistoso a Santiago. En mi cabeza estoy pensando, esto es un poco raro, pero probablemente ha estado bebiendo. Además, dijeron que el tipo es inofensivo, ¿verdad? Ya he cuidado perros antes y nunca he tenido problemas con ningún vecino. Luego da un solo paso hacia adelante y dice con una voz extraña, ¿estás bien? Santiago lleva unos jeans sucios, botas de trabajo, una sudadera roja sucia y una gorra roja con una bandera confederada. También tiene el cabello castaño sucio hasta los hombros y una barba de unos 12 centímetros de largo. Sí, estoy bien. Me llamo Pip. Solo estoy cuidando los perros de Tomás y Javier esta semana y lista para meterme y descansar con los chicos. Miro a los perros para ver su reacción. Parecen estar a punto de atacar y nunca los había visto actuar así antes. ¿Y tú, cómo estás? Nos quedamos en silencio por casi 30 segundos antes de que dijera, «Te estoy preguntando si estás bien». «Soy Santiago», dice. «Mucho gusto, Santiago. Gracias por ser un buen vecino y preocuparte, pero como dije, estoy bien. ¿Estás bien tú?». De nuevo, silencio. Este silencio dura probablemente 1 minuto entero, y pienso que tiene que estar borracho. Así que entro para terminar de agarrar mis cosas. Cuando lo hago, escucho que da un paso más sobre la grava del camino. Los perros vuelven a ladrar. Me doy la vuelta y Santiago dice, «Sé que esos perros no me harán nada, son muy buenos perros, eso seguro». Empecé a sentirme muy incómoda,
Así que cerré el maletero y me di la vuelta para ver si iba a decir algo más. Estaba a punto de decirle que iba a entrar, pero en cambio dije torpemente: «Sí, estoy...». Me interrumpió. «¿Sí qué?», gritó. Sorprendida dije: «Sí, me voy a meter ahora. Gracias de nuevo por checar, Santiago. Estoy bien, tengo a los perros esta semana. Que tengas buena noche». Me giré y entré, y los perros me siguieron sin problema. Santiago continuó parado justo donde lo dejé durante literalmente 10 minutos mirando la casa. Vale, como nota, esta casa no tiene una puerta principal. Hay una puerta lateral y una puerta trasera. La puerta trasera es la principal porque el frente de la casa tiene esos grandes árboles verdes que te dan privacidad, así que ni siquiera puedes ver la casa desde la ventana del frente. No puedes ver ninguna de las puertas desde la calle. Tienes que entrar a la propiedad para verlas. Ya son como las 6, y donde estoy, el sol comienza a ponerse alrededor de esa hora, pero no se oscurece realmente hasta alrededor de las 9:15 durante el verano. De todos modos, los perros y yo estamos en el sofá. Tengo mis audífonos para jugar puestos mientras juego Red Dead Redemption 2. De repente, los perros se vuelven locos de la nada, corriendo hacia la puerta trasera, ladrando y gruñendo. Así que pienso, ¿qué demonios? Ellos no hacen eso a menos que alguien se acerque en su coche y no lo conozcan. No espero a nadie. Agarro mi cuchillo, que siempre tengo cerca, y empiezo a caminar hacia la puerta trasera. Los perros siguen volviéndose locos. No tengo idea de qué están mirando, pero no veo nada. Pero luego miro más de cerca. Veo las luces traseras de una moto en el camino de entrada, aparentemente escondida detrás de mi coche. Entonces trato de enfocarme más, y veo que Santiago está de espaldas y mirando hacia la parte trasera de la casa desde su moto, agachado detrás de mi coche. Logro que los perros se callen. Me escondo para ver qué está haciendo. Los perros siguen gruñendo, pero al menos no están revelando mi ubicación. Me quedo allí y lo observo durante 5 minutos. No se mueve, solo una mirada escalofriante en mi dirección. No creo que me pueda ver, pero no estoy segura. Luego apaga su moto y se agacha al lado de mi coche. Ahora lo veo mirando dentro de las ventanas de mi coche. No lo veo intentar entrar, pero camina alrededor un par de veces. Ya no está agachado. Obviamente siente que nadie lo está mirando o que a nadie le importa que esté mirando dentro de mi coche. Pero solo da un paso a la vez, se detiene, mira dentro de mi coche y luego a la casa. Luego repite, paso a paso. Es espeluznante como el demonio. En este punto le envío un mensaje de texto a Thomas y le digo que Santiago está haciendo cosas raras. Le digo que empiezo a sentirme muy incómoda. Recibo un mensaje de texto que dice: «Llama a la policía si te sientes insegura. Lo conocen. Pueden venir a hablar con él. Recuérdame contarte sobre la vez que estaba de pie junto al árbol a las 6 de la mañana cuando me iba a trabajar. Cuando volvamos creemos que tuvo una crisis psicótica». Muy tranquilizador. Así que me tranquilizo un poco. De nuevo, este tipo tiene que estar borracho. Sin embargo, si comienza a acercarse a la puerta, definitivamente llamaré a la policía. Mala idea mirando hacia atrás porque a la policía le toma tanto tiempo llegar allí. Aún estoy observándolo mientras da su segunda vuelta mirando dentro de mi coche. Luego se sube a su moto y se va. Mientras pasa por la ventana que da al camino de entrada, acelera, intentando que no lo vea si solo estoy mirando televisión. Avancemos. Ahora son como las 8 de la noche. Los perros comienzan a volverse locos de nuevo. Miro afuera y ahora su moto está estacionada a plena vista. Está parado en el camino, a solo 9 metros de la casa, mirando y hablando consigo mismo. Anteriormente había apagado todas las luces para que no pudiera verme y saber lo que estaba haciendo. Lo veo dar un solo paso hacia la puerta, ahora a 8 metros de distancia. Agarro la pistola. He calmado a los perros y están en modo completamente protector, uno a mi izquierda y el otro a mi derecha. Ya son las 8:15. Llamo a la policía. Explico la situación y que los dueños creen que tuvo algún tipo de crisis psicótica. Mientras estoy explicando por qué empiezo a temer por mi seguridad, la operadora dice: «Señorita, ¿cuál es su dirección otra vez?». Se la doy. «Oh, lo siento, señorita, pero no está en nuestro condado. Tendremos que transferirla al siguiente». «¿En serio?». «Los dueños dijeron que los policías de este condado lo conocen muy bien y saben cómo manejarlo». «¿No son ustedes?». «Sí, señorita, somos nosotros, pero usted está en un condado diferente. No es nuestra jurisdicción».
El tipo que me está molestando vive en su condado, por eso los llamo a ustedes. La operadora entonces me transfiere a otro condado. Cuando contestan el teléfono con el típico 911, ¿cuál es su emergencia?, me quedo en silencio. Estoy mirando por la ventana de la cocina. Santiago ha avanzado otros 14 metros desde la última vez que miré. 911. ¿Cuál es su emergencia? Entonces le explico lo que está pasando. Le explico que me transfirieron porque aparentemente no estoy en su jurisdicción. Me dice que mantenga la calma, que encienda todas las luces. Y le dije que este tipo está esperando que haga algo como eso. Las puertas están cerradas y tengo un arma. Si entra, le dispararé. Luego me dice que lo más seguro es con las luces encendidas. Enciendo las luces. Él lo nota, se da la vuelta, se sube a su moto y regresa a su casa. Le cuento lo que ha pasado. Me pregunta si aún quiero que venga un oficial. Claro que quiero que venga un oficial. Aparentemente los policías de este condado lo conocen, pero me transfirieron a ti. Es la tercera vez que entra en la propiedad. Se está acercando cada vez más a la puerta. No me siento segura. Alguien que no sea yo necesita hablar con este tipo. Cálmese, señorita, aún enviaremos a alguien. Sin embargo, basándonos en dónde está ubicada, tomará un tiempo para que lleguen. Está bien, solo quiero que alguien venga, gracias. Le pregunto si puede quedarse en la línea hasta que lleguen. Dice que ya viene alguien en camino, pero que necesita estar disponible por si alguien más llama. Me dice que si regresa y me sigo sintiendo incómoda, los llame sin dudarlo. Ya son como las 9 de la noche. El sol está a punto de ponerse por completo. De nuevo, los perros se vuelven locos. Ahora me estoy enojando mucho. Estoy caminando por la casa con una pistola cargada, de manera que si Santiago me ve, también vea esa pistola. Miro por la ventana y veo su cabeza, pero no lo veo a él. ¿Qué? ¿Dónde está? Desde la ventana de la cocina no puedo ver la puerta trasera, así que subo las escaleras. Un perro me sigue, el otro es demasiado viejo para subir, y miro hacia abajo desde la ventana del baño. Santiago está en el porche trasero encendiendo fósforos y tirándolos al suelo de madera. Ya no parece inofensivo. Está hablando consigo mismo, moviendo la cabeza de un lado a otro como si se estuviera calentando para pelear o estuviera teniendo una conversación con otra de sus personalidades o algo así. Empiezo a grabarlo desde la ventana de arriba, por si muero, ya sabes, para que pueda esconder mi teléfono y cuando lo encuentren sepan que tuvo que ser este tipo. El sol se ha puesto y está empezando a oscurecer. Da un paso hacia la puerta y empieza a golpear. Luego empieza a golpear fuerte en la puerta. Soy bastante buena para mantener la calma en situaciones así, pero mi corazón empezó a latir tan rápido que mi Fitbit tenía que cambiar mi ritmo cardíaco cada 2 segundos. Si entra aquí, voy a tener que matar a este tipo o él me matará a mí. Podía ver puro odio en los ojos de este tipo. Entonces deja de golpear la puerta, se gira rápidamente y corre de vuelta a su moto. La arranca y se va más rápido de lo que pensaba que una moto podría ir. Ni un minuto después, el policía entra en el camino de entrada. Le había mencionado a la operadora que tengo 2 perros que ladrarán al oficial, pero que no atacarán a menos que dé una palabra específica. Están entrenados y tengo un arma de fuego. Dejaré el arma dentro cuando salga a encontrarme con el oficial. Me encontré con el oficial. Los perros no gruñeron, simplemente dieron un solo ladrido cada uno para avisarme que alguien estaba aquí. Salí para encontrarme con él y le dije que el tipo acababa de irse en su moto. Él dice, «Oh sí, creo que lo acabo de pasar cuando doblé en el camino». Le expliqué que estaba absolutamente borracho o loco y que si lo veía de regreso, definitivamente debería detenerlo, porque estoy bastante segura de que está bajo la influencia de algo. Las personas normales no actúan de esa manera. El policía básicamente se encoge de hombros y dice, «Bueno, ¿vas a pasar la noche aquí?» Le dije que no, que dejaría a los perros durante la noche y volvería por la mañana. Le pedí que se quedara mientras empacaba todo, y él asintió. Entré, les di amor y golosinas a los perros y los metí en sus jaulas para la noche. Me fui y regresé al día siguiente con mi padre. Mi papá empezó a caminar por el perímetro de la propiedad, tratando de mostrarle a Santiago que también había un hombre quedándose aquí ahora. Tengo 24 años, si te lo estás preguntando. Entonces Santiago, usando esa misma ropa sucia y gorra, mientras sostenía un paquete de 24 cervezas Budweiser, está parado al final del camino de entrada de nuevo. Lo estoy mirando desde la ventana del frente. Veo a mi papá en el otro extremo del patio. Cuando mi papá aparece,
Santiago se da la vuelta y regresa a su casa. Más tarde, me enteré de que Santiago había estado en la cárcel varias veces por violencia doméstica. Sus hijos no pueden verlo debido a su naturaleza violenta, y compró un cuatriciclo. Nadie sabe de dónde saca el dinero para comprar estas cosas. Tomás y Javier nunca lo han visto salir a trabajar. Solo lo han visto irse en su moto o cuatriciclo, y luego regresar 1 o 2 horas después con 1 o 2 cajas de cerveza. No sé quién pensó que era, pero cada vez que miraba en dirección a la casa, había puro odio en los ojos de este tipo. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si no hubiera llamado a la policía tan temprano como lo hice? En el 2009 fui bombera forestal. Estaba en un equipo de bomberos compuesto por mí, una mujer de 20 años, y otros 2 bomberos. Cory, un hombre de 23 años, y nuestra jefa de equipo Amy, que también era una mujer de 20 años, además de nuestro capitán y nuestro conductor y operador de la bomba. Nos asignaron a ese gran incendio que arrasó Los Ángeles ese verano, y estábamos estacionados en Glendale, donde están esas enormes mansiones. Un día, un civil random se nos acerca y dice que ve humo en el lecho seco del río, no muy lejos de donde estábamos. Siendo el camión más cercano, era nuestra responsabilidad ir a verificarlo, así que enviaron a Cory, Amy y a mí con nuestro equipo de línea. Y el tipo dijo que volvería enseguida, que necesitaba su mochila de agua, lo cual fue raro, ya que llevaba una garrafa grande, pero bueno. Nos lleva al borde de lo que es esencialmente un barranco, y nos muestra una cuerda por la que tenemos que hacer rappel. Como éramos jóvenes y un poco tontos y nos encantaba nuestro trabajo, lo hicimos. Terminamos en el lecho del río, y las orillas estaban como a unos 5 metros sobre nosotros, sin forma de salir más que caminar unos cuantos kilómetros de vuelta. Nos dimos cuenta de que todo esto había sido un gran error, pero no podíamos echarnos atrás ahora, así que seguimos caminando río abajo. Mientras caminamos detrás de este tipo, nos damos cuenta de que su mochila de agua no tiene agua. De hecho, no tiene manguera, y sigue cargando esa garrafa. También lleva una cámara colgada del cuello. Va hablando y divagando sobre cosas random, y de repente dice que me parezco mucho a la amiga de su hija de la secundaria, que solía ir a su casa y un día dejó de ir. Dice que me parezco tanto a ella que quiere una foto mía. Insisto en una foto grupal y Cory se adelanta, pero el tipo dice que no, que solo las chicas, las conejitas. Luego le guiña el ojo a Amy y a mí. Por suerte, Cory se metió en la foto de todas formas y se quedó a nuestro lado. Un poco más adelante llegamos a una represa de control. Imagínate un lecho de río plano, y cada 400 metros aproximadamente hay una especie de cascada de cemento hecha por el hombre, con una escalera para bajar al siguiente nivel. Esa es una represa de control. El tipo baja primero, Amy segunda, luego yo y después Cory. El tipo nos ayuda a bajar agarrándonos de los traseros, y claro, respondimos casi dándole una patada en la cabeza. Después de esa primera represa, Cory empezó a bajar antes que nosotras. Después de la tercera represa, Cory comienza a preguntarnos qué pensamos de este tipo, porque sigue hablando sobre que soy el doble de la amiga de su hija, tomando fotos random. Todavía no sabemos qué tiene en su mochila de agua. Comenzamos a discutir un orden para caminar, el más fuerte más cerca de él, y cómo íbamos a salir, ya que las radios no captaban señales y los celulares estaban en el camión, y aún estábamos muy abajo para escalar. Finalmente llegamos a la quinta represa y es cuando el nivel de rareza sube. Imagina un tenedor en el camino, solo que al revés, como si vinieras por el tenedor hacia el camino principal. Estábamos en una rama del lado derecho, y cuando llegamos al tenedor, él quiere que vayamos hacia atrás por el lado izquierdo. Le preguntamos si ahí fue donde vio el humo y dice que no, pero que hay una cueva. Insiste, y casi exige, que vayamos a ver la cueva, que es una cueva muy cool. Luego empieza a llamarme por el nombre de la otra chica, y dice que quiere tomar fotos de las bomberas en la cueva. No, hermano. En ese momento escuchamos la radio. No es nuestro equipo, pero estamos captando un repetidor en otro cañón, y podemos identificarlo por los nombres de las escuadras, pero él no lo sabe. Inventamos una excusa de que están tratando de contactarnos, y que suena importante. Luego fingimos activar el micrófono y hablar de vuelta. Nos apresuramos otros 800 metros, y finalmente vemos un punto bajo para escalar. Él está detrás de nosotros,
y después de que llamamos al camión para que nos recogiera, sigue merodeando, pidiéndonos que regresemos al río, pero tan pronto como el camión llega, él se va. Así que sí, no estoy muy segura de qué tramaba este tipo. No es tan aterrador como otras historias que habrás leído aquí, estoy segura, pero no sé, hombre, todo eso fue muy raro y no puedo dejar de pensar en lo que habría pasado si no nos hubiéramos ido cuando lo hicimos. Hace un par de veranos mi novia y yo fuimos a acampar al Bosque Nacional Shaman, en el norte de Wisconsin, y después de nuestra experiencia, no planeamos volver a menos que vayamos con un grupo más grande de personas. Mi novia y yo somos de Chicago, así que el norte de Wisconsin era un lugar al que solíamos ir para descansar y relajarnos. Hemos hecho varias excursiones en el norte de Wisconsin y en la península superior de Michigan, pero nunca habíamos estado en esta área. No somos expertos en mochileros, pero hemos estado en varios parques nacionales y hemos salido a caminar y explorar cuando encontramos tiempo libre del trabajo. Nos encanta alejarnos de la gente y relajarnos en la naturaleza, pero este viaje nos hizo apreciar la presencia de otras personas a nuestro alrededor en lugares desconocidos. Nuestro plan era caminar a una sección remota del North County Trail. El North County Trail es un sendero escénico nacional, como el Appalachian Trail, pero se usa mucho menos. En algunas partes del norte de Wisconsin, el sendero es muy remoto, y el único acceso es a través de caminos forestales. Planeábamos caminar 25 kilómetros y medio a lo largo del sendero, hasta un refugio para mochileros, pasar la noche y luego regresar al coche al día siguiente. Pasamos la noche en casa de un amigo en Wausau, y luego salimos temprano al día siguiente hacia el inicio del sendero. Al entrar en los límites del bosque nacional, quedamos cautivados por la belleza del denso bosque verde. Conduje despacio por los caminos forestales de grava, mientras nos dirigíamos a nuestro lugar de estacionamiento. Mientras conducíamos hacia el inicio del sendero, pasamos junto a un par de personas paradas al lado de una camioneta destartalada en el costado de la carretera. Parecían del tipo campesinos, ya que tenían una camioneta oxidada con una calcomanía de la bandera confederada en el parachoques. Mientras pasábamos, saludé con la mano. Ellos solo nos miraron sin devolver el saludo. Qué gente amigable, pensé para mí mismo. Después de pasarlos, miré por el espejo retrovisor y noté que seguían mirándonos antes de que tomáramos una curva. Eché otro vistazo al espejo y vi que seguían mirándonos a través de la neblina de polvo del camino. Mi novia y yo bromeamos sobre la gente del norte, pero no pensamos mucho más en ese encuentro. Aparte de esas personas, no encontramos a nadie más en esos remotos caminos forestales dentro de los límites del bosque nacional. Encontramos el inicio del sendero unos 15 minutos después, tras recorrer el estrecho camino forestal. No había nadie más estacionado en el inicio del sendero, una oportunidad perfecta para obtener la soledad, aire fresco y relajación que tanto necesitábamos. Después de estacionar y asegurarnos de que el coche estuviera bien cerrado, nos pusimos nuestras mochilas y comenzamos a caminar por el sendero. El clima era relativamente fresco, lo que afortunadamente mantenía alejados a los mosquitos y las moscas que pican. Tomamos fotos por el camino y nos maravillamos de la exuberancia de ese bosque y de la topografía de la morrena glaciar. Después de unas 8 horas sólidas de caminata, encontramos nuestro campamento. Consistía en un refugio de madera para mochileros y un anillo de fuego. Aunque el refugio nos ofrecía suficiente espacio, optamos por armar nuestra tienda en un claro más pequeño que estaba a unos 30 metros detrás del refugio. Hicimos una fogata en el anillo de fuego del refugio, herví agua para nuestra comida deshidratada de senderismo y, mientras comíamos, observamos cómo el cielo lentamente se oscurecía. Mi novia y yo nos pasamos una botella de vino y nos maravillamos de la cantidad de estrellas que se podían ver lejos de la ciudad. Cuando la fogata se redujo a un pequeño montón de brasas, decidimos irnos a nuestra tienda. Nos acomodamos en nuestra tienda y revisamos las fotos que habíamos tomado ese día, pero después de cargar una mochila pesada durante 25 kilómetros y beber un poco de vino, yo definitivamente estaba listo para dormir un poco. Cuando acampamos en parques estatales o nacionales, suelo usar tapones para los oídos, pero esa noche no había vehículos recreativos ni otros campistas que hicieran ruido, así que cerré los ojos y dejé que los sonidos del bosque me arrullaran hasta dormir.
Mi novia, por otro lado, estaba muy inquieta esa noche. Normalmente tenía cierta aprensión cada vez que dormíamos fuera de casa. No estoy seguro de cuándo nos quedamos dormidos, pero nos despertó un ruido espeluznante. Estaba completamente oscuro afuera y sobre el ruido de los insectos del bosque, escuché un golpe sordo. Sonaba como si alguien estuviera golpeando dos troncos juntos. Mi novia y yo estábamos completamente despiertos en ese momento, y nos quedamos en silencio en nuestra tienda escuchando ese ruido. Esa vieja tienda tenía ventanas de malla, pero la tienda para mochileros que estábamos usando no tenía ventana. Solo podíamos adivinar qué estaba haciendo ese ruido afuera de nuestra tienda. Inicialmente, pensamos que tenía que ser un animal que había llegado a nuestra comida y basura, que habíamos dejado en el refugio. Pero ese ruido era demasiado distinto, y no sonaba como si algo estuviera hurgando en envoltorios de comida o nuestro equipo de campamento. Nuestros corazones latían con fuerza mientras escuchábamos ese persistente golpeteo en la oscuridad. Desarmados y aterrorizados, no sabíamos qué hacer. Normalmente llevaría un spray para osos, pero decidí dejarlo en casa para ahorrar peso, en contra de los deseos de mi novia. Ese golpeteo continuaba, pero permanecimos quietos para no revelar nuestra ubicación. Por lo que sabíamos, lo que fuera que estuviera haciendo ese ruido, ya había visto nuestra tienda. Después de lo que pareció una eternidad, el golpeteo cesó. Nos quedamos en completo silencio, con solo el zumbido sordo de los insectos de fondo. Entonces lo escuchamos. Hojas moviéndose, una rama rompiéndose, voces. Escuchamos susurros a lo lejos. No podíamos distinguir lo que decían, pero sonaba como un par de personas hablando a lo lejos. Las voces continuaron por un tiempo, para nuestro alivio no parecían acercarse. Quienquiera que estuviera ahí afuera no vio la tienda, o decidió dejarnos en paz. Nos quedamos en la tienda por el resto de la noche, con la adrenalina corriendo por nuestras venas. Al amanecer lentamente salimos de la tienda. Miré a mi alrededor en todas direcciones para ver si había alguien por ahí, pero solo vi el bosque y el refugio para mochileros. Rápidamente enrollamos nuestros sacos de dormir y colchonetas y guardamos la tienda. Cuando llegamos al refugio, mi novia gritó horrorizada. En la entrada del refugio, la madera estaba recién cortada. La palabra matar estaba tallada en la pared del refugio y había varios cortes de hacha y cuchillo, donde alguien había estado cortando la madera. Miré hacia el suelo y vi un montón de astillas de madera frescas. Después de recoger nuestras provisiones y la bolsa de basura, salimos de ahí a toda prisa. Casi estábamos corriendo con nuestro equipo mientras volvíamos al coche. Seguía mirando por encima de mi hombro, mirando hacia el bosque para ver si alguien nos estaba siguiendo. Recorrimos la esquer glaciar que habíamos visto el día anterior. Sabíamos que nos estábamos acercando cada vez más a nuestro vehículo, celebrando en silencio mientras nos acercábamos al inicio del sendero. Llegamos al inicio del sendero en un tiempo casi récord, pero algo estaba mal. El limpiaparabrisas de mi coche estaba levantado, y había algo pegado en él. Mientras nos acercábamos más al coche, vi que había sangre manchada en el parabrisas, y que el cadáver de una ardilla estaba clavado en la hoja del limpiaparabrisas. Pelo y sangre aún estaban pegados al limpiaparabrisas y al capó del coche. No me molesté en limpiarlo. Metimos nuestro equipo en el maletero y aceleré sin quitar el animal del limpiaparabrisas. Mientras aceleraba por ese camino forestal de grava, seguía mirando por el espejo retrovisor, pero no podía ver nada a través de la nube de polvo del camino detrás de nuestro coche. Cuando llegamos a la gasolinera del pueblo más cercano, quité el cadáver con un montón de periódicos e intenté quitar la mayor cantidad posible de sangre seca. Llené el tanque de gasolina y no nos detuvimos hasta llegar a Milwaukee. Este fue el último viaje que hice en los bosques del norte de Wisconsin. Soy un hombre de 24 años, y esto sucedió cuando tenía unos 18 o 19 y vivía en California. Desde entonces me he mudado. Cerca de mi antigua casa había un bosque con un arroyo. Mis hermanos mayores, amigos y yo solíamos explorar esa área con frecuencia. A todos nos gustaba encontrar edificios y estructuras abandonadas para explorar, y la razón principal por la que íbamos tanto a este bosque era porque había un desagüe pluvial que desembocaba en el arroyo, así que lo explorábamos bastante seguido. Se convirtió en un lugar de reunión para nosotros.
Un día mis 3 amigos y yo decidimos ir al desagüe pluvial. Vamos a llamarlos Manuel, Jonathan y Germán para mantener su privacidad. Había 2 estacionamientos a ambos lados del bosque. Jonathan y Germán llegaron en un coche, y Manuel y yo los encontramos allí en su coche. Esta información será relevante más adelante en la historia, así que estamos caminando por el bosque bromeando. Finalmente llegamos a la entrada del desagüe pluvial. Como se veía, había 2 entradas justo una al lado de la otra. Medían unos 3 metros de alto, y cuando entras a los túneles, hay una inclinación muy pronunciada. Además, hay estos pilares de concreto que salen del suelo. Parecía un antiguo templo o algo así. Siempre nos pareció genial, y eventualmente esos 2 túneles se juntaban en uno solo. Llegamos a la parte superior, pero estaba inundado debido a la reciente lluvia, así que decidimos regresar. Para entonces no nos habíamos dado cuenta de que se estaba haciendo bastante oscuro. Ya no podíamos ver mucha luz entrando por la entrada. A estas alturas, mis amigos Manuel y Germán estaban más adelante que Jonathan y yo llegamos justo a la entrada del desagüe cuando Manuel se me acerca y me dice: «Hay un tipo ahí afuera con una máscara de mono». Al principio me sonó gracioso, pero al mismo tiempo un escalofrío recorrió mi espalda. Lo seguí, y él me señala al tipo. Y efectivamente hay un hombre enorme, con ropa sucia, caminando con una bicicleta. Tenía una máscara de mono que le cubría toda la cabeza. En ese momento, los 4 lo vimos. No decíamos nada entre nosotros, solo lo observábamos. Ninguno esperaba esto, así que estábamos un poco en shock. No era Halloween ni nada parecido, así que no estábamos seguros de por qué llevaba esa máscara en medio del bosque, solo. Luego vimos al hombre del mono recoger cosas del suelo y meterlas en un pequeño saco. Estábamos probablemente a unos 5 metros de este tipo. Ni siquiera reconocía nuestra presencia. Jonathan y Germán decidieron regresar al coche porque estaban asustados, mientras que Manuel y yo decidimos quedarnos y ver qué más hacía. Así que ellos se fueron, y Manuel y yo subimos más por la colina en el sendero principal para mantenernos ocultos de él. Ya casi era de noche y se estaba poniendo bastante espeluznante, pero al mismo tiempo era emocionante vivir algo tan extraño. Ambos estábamos un poco emocionados por la situación. Jonathan y Germán ya estaban fuera de vista a estas alturas, y Manuel y yo perdimos de vista al hombre del mono. Así que comenzamos a buscarlo, y luego escuchamos hojas crujir por el sendero. Entonces lo vimos emerger rápidamente de un arbusto. Simplemente se quedó parado en medio del sendero mirando fijamente durante unos 5 segundos. Eso nos dio mucho miedo. No estábamos seguros de por qué actuaba de manera tan extraña. Luego agarró su bicicleta y caminó por el sendero en la dirección en la que Jonathan y Germán se habían ido. Así que decidimos seguirlo. Ese sendero subía una colina y luego bajaba, así que no lo vimos por un momento. Pero una vez que subimos la colina lo vimos parado de espaldas hacia nosotros, sin hacer nada. De repente, comenzó a caminar muy rápido en la dirección de Jonathan y Germán. Manuel los llamó y les dijo que el hombre del mono estaba caminando rápidamente hacia ellos, que necesitaban llegar al coche rápido, y luego recogernos en el otro estacionamiento al otro lado del bosque. Manuel y yo nos dirigimos rápidamente al otro estacionamiento. Mientras caminábamos, ya estaba completamente oscuro, y usábamos las linternas de nuestros teléfonos para orientarnos en el bosque. De repente escuchamos lo que parecían muchas personas imitando sonidos de mono, pero muy fuerte. Algunos sonidos parecían muy cercanos, pero no veíamos nada en absoluto. Entonces empezamos a correr hacia el estacionamiento. Todo el tiempo seguíamos escuchando esos gritos y aullidos. Esa descarga de adrenalina nos ayudó a llegar muy rápido al estacionamiento, y una vez allí, los gritos simplemente se detuvieron. Jonathan y Germán ya estaban allí, así que cuando nos subimos al coche nos llevaron hasta el coche de Manuel en el estacionamiento original, y luego nos fuimos del bosque. Todavía no estoy muy seguro de qué pensar de toda esa experiencia, pero siempre escuché, mientras crecía, que había un templo budista en ese bosque y que era muy secreto. No sé si eso tuvo algo que ver con los sonidos de mono o qué, pero todo lo que puedo hacer es suponer. La historia no termina completamente aquí. Algún tiempo después, uno de los amigos de mi hermano me contó que fue a ese mismo bosque de noche con algunos de sus amigos. En algún momento de la noche, un policía bajó y les dijo que se fueran, principalmente porque los adolescentes van allí todo el tiempo a tener sexo y fumar marihuana, así que los policías frecuentan ese lugar.
El policía habló con ellos un rato y dijo que a los monjes de ese templo no les gusta que la gente esté en el bosque, especialmente después del anochecer. Incluso el policía dijo que un monje lo obligó a irse enojado, hablándole desde los árboles. No estoy seguro de cuánto de esto realmente creo. Hubo otro incidente cuando estábamos allí, y una roca fue lanzada desde los árboles hacia mis amigos y yo, y no teníamos idea de dónde venía. Fue extraño, y afortunadamente esa roca no nos golpeó a ninguno de nosotros. Unos años después, cuando regresé a California, Manuel y yo decidimos volver a ese bosque. Mientras estábamos allí hablábamos sobre el hombre del mono de nuevo y esos gritos que escuchamos. Luego ese templo volvió a surgir en la conversación. Ambos decidimos ir a revisarlo otra vez para ver si podíamos encontrar algo que arrojara luz sobre lo que habíamos experimentado todos esos años atrás. Hay una calle que lleva directamente a ese templo, pero estaba bastante lejos de donde estábamos, así que decidimos tomar la ruta más aventurera y escalar una colina empinada que nos llevaría allí más rápido. Una vez que llegamos a la cima, nos quedamos cerca del límite del bosque y simplemente miramos la propiedad, pero no había nadie. Caminamos por el área y, como no vimos ningún coche, asumimos que no había nadie en ese momento, pero había algunas puertas abiertas que conducían a ese edificio. Escuchamos algunos ruidos, así que nos mantuvimos alejados. Obviamente había gente allí. Estábamos invadiendo propiedad privada. Mientras nos alejábamos, vimos a 3 personas acercándose a nosotros desde la distancia. Un hombre, una mujer y su hija, que probablemente tenía unos 20 años. Nos dijeron que estaban perdidos y no sabían cómo volver al sendero, y estaban tratando de encontrar el estacionamiento. Esto nos pareció muy extraño porque de donde venían era del lado opuesto de donde está el área de estacionamiento, y ese bosque realmente no es difícil para perderse, ya que es solo un sendero continuo que rodea todo el lugar. De donde venían no era un sendero, era como si simplemente hubieran aparecido en esos terrenos del templo, porque es un área abierta enorme, y no vimos a nadie antes. De todas formas, los acompañamos a la carretera principal que sube al templo y les dijimos que si la seguían, encontrarían el estacionamiento. Nos agradecieron y se fueron. Manuel y yo nos quedamos unos minutos más hablando de lo raro que era que se hubieran perdido en un área de senderismo tan simple, pero lo atribuimos a que tal vez era su primera vez, así que lo dejamos pasar. Después de todo eso, decidimos irnos, así que caminamos por la calle que lleva al estacionamiento. Pensamos que nos encontraríamos con esa familia de nuevo, ya que solo habíamos salido unos minutos después de ellos, pero cuando llegamos al final, había una enorme puerta bloqueando la entrada a la carretera que llevaba al templo, y aún no los veíamos. Así que Manuel y yo tuvimos que rodearla y regresar al bosque, que estaba lleno de colinas. Tuvimos que trepar sobre árboles caídos, cruzar maleza y atravesar un arroyo. Cuando llegamos al estacionamiento, nos sorprendió no ver a la familia para nada. Es muy difícil escalar todos esos obstáculos. Los padres definitivamente estaban en sus 40 y tantos años, por lo que eso los habría ralentizado lo suficiente como para que los alcanzáramos, ya que solo tenían unos minutos de ventaja. En ese estacionamiento no había otros coches. No había coches cuando llegamos por primera vez. Esa familia simplemente desapareció. Esa es mi historia sobre algunas de las cosas extrañas que sucedieron en ese bosque y sus alrededores. Todavía no estoy seguro de lo que ese tipo estaba haciendo caminando solo por el bosque con esa máscara de mono, ni si esos ruidos que escuchamos están conectados con los monjes y ese templo, o si hay algún tipo de culto, y vimos a uno de ellos con una máscara de mono. Todo sigue siendo un completo misterio para mí, y no sé qué pensar de esa familia que también desapareció de la nada. Pero esas, definitivamente fueron algunas de las experiencias más extrañas que he tenido. Ese lugar todavía tiene mucha nostalgia para mis amigos y para mí. Definitivamente regresaré algún día. Tal vez tenga más historias que contar cuando lo haga. Cuando estaba en mis 20 y tantos años, tenía una amiga con un padre alcohólico y psicótico. Ella no vivía con él. Vivía en un pequeño pueblo costero remoto. De vez en cuando íbamos juntas a visitarlo y nos quedábamos a pasar la noche. Mi relación con él era inquietante en sí misma, pero ese no es el tema ahora. Una noche cuando lo estábamos visitando,
Mi amiga y su padre tuvieron una pelea borracha y él nos echó de la casa. Esto fue alrededor de la medianoche y habíamos llegado en coche con alguien, pero no tenía carro propio. El padre de mi amiga vivía a unos 4 kilómetros del pueblo, por un camino de tierra. Así que empezamos a caminar por ese camino de tierra de regreso al pueblo, donde había una cabina telefónica. Esto fue en los días antes de que fuera común tener un teléfono móvil. Iba a llamar a mis padres, que vivían a aproximadamente 1 hora y media de distancia, para ver si podían venir a recogernos. Durante todo el camino hacia el pueblo, mi amiga iba lamentándose y llorando borracha sobre su relación rota con su padre, y no había parado cuando finalmente llegamos a la cabina telefónica. Se sentó en el banco junto a la cabina mientras yo despertaba a mis padres. Ellos accedieron a venir a buscarnos, así que me senté en el banco para esperar. Poco después, apareció una furgoneta y se estacionó justo detrás del banco en el que estábamos sentadas, quizás a 5 metros de distancia. Había 2 jóvenes en los asientos delanteros, y nos estaban mirando directamente. Si eso no fue suficiente para ponerme nerviosa, la puerta de la furgoneta se deslizó, y vi que había varios jóvenes en la parte trasera. No recuerdo exactamente cuántos, pero definitivamente más de 2. El lugar en el que estábamos sentadas estaba completamente desierto. No había casas cerca, solo más caminos sin gente, sin lugar a donde correr, y nadie conduciendo por ahí. Era un pueblito de mala muerte en medio de la nada. Me levanté para poder verlos mejor. Mantuve mis ojos fijos en la furgoneta llena de hombres, muy consciente de nuestra vulnerabilidad. Lo que vi fue que nos estaban mirando, hablando entre ellos en voz baja al principio. Luego empezaron a hablar más y más fuerte, y ahora se había vuelto evidente que estaban hablando deliberadamente lo suficientemente fuerte como para que pudiéramos escucharlos. Hablaban de meternos a la furgoneta, llevarnos a algún lugar para violarnos y matarnos. No puedo recordar las palabras exactas, pero ese era el sentido de la situación. Todo mi cuerpo no solo temblaba, sino que vibraba de terror. No podía apartar la vista de los hombres. Recuerdo claramente el rostro de uno de ellos, tanto que podría dibujarlo ahora mismo. Solo estaba sentado en la puerta de la furgoneta mirándome sin expresión, mirándome con ojos muertos como si yo fuera una cosa. Durante todo este tiempo mi amiga borracha no había dejado de sollozar. No sé si se había dado cuenta de que la furgoneta estaba allí o no. Sabía que tenía que decirle sobre el peligro, pero estaba tan llena de terror que no podía moverme, no podía hablar. Fue entonces cuando ocurrió lo más increíble. El padre de mi amiga, quien nunca había pedido disculpas a nadie en su vida, y que era el tipo más torpe que podrías conocer, apareció de la nada, borracho en su coche. Es difícil describir cuán improbable era que hiciera eso. Él podía guardar rencor como nadie que hayas conocido. Era un hombre extremadamente terco, y él y mi amiga tuvieron una reunión emocional. Todo el tiempo mis ojos estaban fijos en esa furgoneta. Ahora, los hombres habían dejado de hablar y solo nos observaban. «Vámonos», dije. Subimos al coche y comenzamos a dirigirnos de vuelta a la casa del padre de mi amiga. Entonces la furgoneta arrancó y comenzaron a seguirnos. Intenté explicarle al padre de mi amiga sobre los hombres, pero él dijo, «Desacelera y pueden pasar». Ellos redujeron la velocidad hasta ir casi al paso detrás de nosotros. Luego comenzaron a gritar por las ventanas, lanzando más amenazas. Nos siguieron todo el camino por ese camino de tierra, y luego hasta la entrada de la casa del padre de mi amiga. Se quedaron sentados en la furgoneta detrás de nosotros, y nosotros permanecimos en el coche, esperando para ver qué pasaba. Todos los vecinos del padre de mi amiga tenían casas de vacaciones, y esa noche no había nadie. Sabíamos que, si los hombres decidían salir de esa furgoneta y llevar a cabo alguna de sus amenazas, no recibiríamos ayuda alguna. Afortunadamente, después de lo que pareció una eternidad, la furgoneta dio marcha atrás y se fue. Mis padres llegaron muy preocupados a la casa cuando no nos encontraron en las tiendas. El padre de mi amiga se escondió avergonzado y yo volví a la casa de mi familia. Me han preguntado si fui a la policía, pero no lo recuerdo. No creo que lo haya hecho. Fue una época realmente complicada en mi vida, pero ese incidente me cambió para siempre. Ahora soy una persona muy temerosa, muy sobreprotectora con mis hijos, y no quiero cambiar. Prefiero ser así que confiar accidentalmente en uno de los millones y millones de psicópatas que hay por ahí.
Cuando tenía 7 años, mi padre llevó a mi hermano mayor y a mí a una cabaña, en medio de literalmente la nada, durante una semana como vacaciones. También llevamos a nuestro gato con nosotros. Cada uno tenía su propia habitación, y yo tenía la habitación más alejada de las otras dos, justo donde comenzaba el bosque. Había una ventana justo al lado de mi cama, y a la derecha había un árbol cerca de ella, pero recuerdo que el día anterior intenté treparlo sin éxito. Las habitaciones estaban en el segundo piso, por cierto, y la ventana no tenía cortinas ni persianas para cubrirla. Una noche recuerdo que me sentía muy nostálgico y no podía dormir. El gato estaba acostado en la cama conmigo. Estaba leyendo un cómic con una linterna cuando, alrededor de las 2 de la mañana, comencé a escuchar un golpeteo en mi ventana. Al principio asumí que era una rama del árbol golpeando la ventana porque, después de todo, era una noche ventosa. Pero eso fue hasta que empecé a escuchar susurros. Recuerdo quedarme congelado de miedo, sintiendo como si me hubieran echado encima un balde de agua helada. Podía escuchar a quien fuera golpeteando y diciendo cosas como: «Abre, hijo, soy papá. Déjame entrar, y Luke, hace frío aquí afuera». Y lo peor que escuché fue: «Vamos, soy papá, solo quiero abrazarte». Estaba paralizado de miedo. Simplemente me quedé acostado de lado, mirando hacia otro lado de la ventana, aterrorizado, al borde de las lágrimas. Sabía que no era mi padre y en mi imaginación pensaba que era el hombre del saco o algún tipo de otra criatura que me iba a matar. Mientras tanto, mi gato estaba bufando y arañando a este tipo. Recuerdo sostenerlo, enterrando mi cara en su pelaje porque se sentía como una red de seguridad, mi única defensa contra este hombre, ya que no podía reunir el valor para llamar a mi padre. Luego recuerdo haber escuchado un ruido horrible, como un chillido. Miré a mi alrededor para ver qué era y vi a este tipo con la sonrisa más maníaca que he visto en mi vida, como algo salido de una película de terror, arrastrando una navaja por el vidrio haciendo ese ruido horrendo. Encontré mi voz y grité como nunca en mi vida. La sonrisa desapareció, y él parecía una mezcla de horrorizado y absolutamente lleno de rabia. Pero entonces mi padre entró corriendo en la habitación con su rifle de caza, y como te puedes imaginar, ver eso hizo que este tipo entrara en pánico y se echara hacia atrás. Mi padre me miró y se aseguró de que estuviera bien. Mi hermano corrió a la habitación, y luego mi padre salió corriendo para atrapar a ese tipo, con la esperanza de que no se escapara. Desafortunadamente la caída no era muy grande y probablemente el hombre solo se llevó unos cuantos moretones. Ya se había ido cuando mi padre salió. Esperamos el resto de la noche, nadie durmió, y al día siguiente empacamos y nos fuimos a casa. No tengo idea de si alguna vez atraparon a ese tipo, aunque recuerdo que mi padre presentó un informe policial y me hicieron hablar con la policía para darles una descripción. Todavía estoy agradecido por mi gato, que esta semana cumple 14 años y sigue tan enérgico como siempre, por haberme brindado consuelo durante esa horrible y aterradora noche. Cuando tenía alrededor de 18 o 19 años, mis amigas y yo fuimos en coche a Grant County, Washington, para el Warped Tour en el Gorge Amphitheater, que está prácticamente en medio de la nada. Después de un día muy largo y agotador, pero divertido, volvimos al coche alrededor de las 9 de la noche y nos dirigimos de regreso a casa. Íbamos conduciendo por la autopista, que no tenía luces y estaba rodeada de bosque por ambos lados. En algún momento, un coche blanco se acercaba rápidamente por detrás. Claramente iba a gran velocidad. No pensamos mucho en ello. La persona que conducía nuestro coche se pasó al carril derecho para dejarlo pasar, lo cual hicieron. Una vez que nos adelantaron, dejaron de acelerar y empezaron a ir a la velocidad permitida. Ninguna de nosotras pensó que fuera raro en ese momento. Todas estábamos bastante distraídas, charlando y pasándola bien, hasta que, de repente, noté que no íbamos tan rápido como deberíamos. Miré hacia el frente para comprobar el velocímetro y noté que íbamos a 75 kilómetros por hora, lo cual era 16 kilómetros por debajo del límite de velocidad. Miré al coche frente a nosotros y me pregunté en voz alta por qué habían estado acelerando, solo para luego ir por debajo del límite de velocidad una vez que estaban delante de nosotras. Todas lo tomamos como algo extraño, pero no le dimos más vueltas. Volvimos a nuestra conversación durante unos minutos, pero entonces el coche de enfrente
Redujo la velocidad a 65, luego a 55. En ese punto la conductora de nuestro coche ya estaba irritada y dijo: ¿Qué demonios está haciendo este tipo? Todas estábamos completamente confundidas y enfocadas en el coche, que continuó reduciendo la velocidad a 35, luego a 25, y finalmente a 16 kilómetros. En ese momento simplemente se detuvo en medio de la carretera. Todas estábamos aterradas, pero tratamos de mantener la calma y ser racionales. Tal vez algo estaba mal, pero supusimos que, de ser así, lo lógico habría sido intentar estacionarse al lado de la carretera. Desde atrás otro coche empezó a acercarse en la distancia, y el coche de enfrente arrancó de nuevo, acelerando hasta llegar al límite de velocidad. Fue en ese momento cuando empezamos a asustarnos de verdad, porque todo era demasiado sospechoso. La conductora de nuestro coche intentó, mientras el otro coche nos adelantaba, quedarse detrás de él, pero el coche de enfrente no nos dejaba pasar. Se mantenía exactamente a la par de nuestro coche, acelerando o frenando según lo hiciéramos nosotras. Por miedo a causar un accidente, nuestra conductora se asustó demasiado para cambiar de carril, así que retrocedimos y el otro coche desapareció delante de nosotras. Cuando nos quedamos solas con el coche original, una vez más se detuvo en la carretera. Para ese punto, algunas de mis amigas empezaron a llorar porque no teníamos idea de si esa persona o personas nos estaban gastando una broma pesada, o si realmente planeaban hacer algo malo. Una de mis amigas sugirió que nuestra conductora acelerara para pasarles, pero yo le dije que no lo hiciera porque temía que intentaran chocarnos y sacarnos de la carretera si lo intentábamos. Desde mi perspectiva, estar detrás de ellos era la única ventaja que teníamos. Ninguna de nosotras tenía señal en el móvil, lo que nos hizo darnos cuenta de que esto era como una escena sacada de una película de terror. Finalmente, tomamos la decisión de dar la vuelta en U mientras el coche seguía allí parado. Nos alejamos en dirección contraria lo más rápido que pudimos. En la primera oportunidad que tuvimos, nos detuvimos al lado de la carretera con las luces apagadas, en una de esas áreas de grava donde los camioneros descansan, para esperar a que pasara el otro coche. Finalmente, después de unos 20 minutos, vimos un camión de carga venir por la autopista. Salimos delante de él, y nos aseguramos de que no hubiera suficiente espacio entre nosotras y el camión para que otro coche pasara. Como era de esperar, cuando llegamos al mismo lugar de antes, el coche aún estaba en la misma área, y al vernos a nosotras y al camión, comenzaron a acelerar nuevamente y luego desaparecieron delante de nosotras. Siempre me pregunto si escapamos de algo horrible, o si solo fue un grupo de personas jugando una broma extremadamente cruel y aterradora. Fui cuidadora residente de una mujer de 94 años con Alzheimer durante aproximadamente 1 año y medio. Se había mudado a la casa de su hija en lo profundo de los bosques, en medio de la nada, en Washington. Marta solía decir cosas raras, como que su hermana, que estaba fallecida, su madre, que también estaba fallecida, y su esposo, quien también había fallecido, estaban en la casa o afuera con regularidad. He trabajado con pacientes con demencia durante años, así que nunca me afectó ni me molestó realmente. Pero Marta estaba aterrorizada de esos bosques. Siempre me decía que había animales peligrosos allí y que me podía perder fácilmente, así que debía quedarme siempre dentro de la casa. También le preocupaba que su madre y su esposo tuvieran que volver a atravesar esos bosques. Este comportamiento realmente no era preocupante dada su condición de salud. Llevaba trabajando con ella alrededor de 6 o 7 meses cuando empecé a despertarme, porque escuchaba pasos por los pasillos en medio de la noche. El síndrome del atardecer es bastante normal en personas con Alzheimer, así que, una vez más, no me preocupaba nada de esto, pero ella comenzó a ir a una ventana específica y a reírse, como si estuviera interactuando con alguien afuera de la ventana. Cuando le preguntaba qué estaba haciendo, ella decía: «Mi madre está afuera». Un poco raro, pero había una percepción diferente en su mundo. Una noche en pleno invierno, su hija y yo nos despertamos por el fuerte sonido de la alarma de la casa. La hija y yo fuimos a revisar las puertas y ventanas, pero ninguna parecía estar alterada o sin seguro. Lo único que faltaba era Marta. No estaba en la casa. En pánico salí corriendo para buscarla mientras su hija seguía buscando dentro de la casa. No había huellas, ni nieve alterada, nada.
Después de 10 a 15 minutos de gritar y buscar en el bosque, empecé a regresar a la casa, donde su hija ya estaba llamando al 911. Al acercarme a la casa, vi a Martha parada afuera de la ventana donde solía estar, riéndose. No había ni una sola huella en la nieve a su alrededor, ni parecía tener frío al tocarla. Simplemente estaba allí, riéndose de la nada. Ni siquiera sabía que estaba afuera. Sus visitas nocturnas a la ventana se hicieron más frecuentes después de esto, pero menos felices. Se volvía combativa con la ventana y gritaba a quien creía que estaba allí. Luego, un día, simplemente paró. Una de las últimas conversaciones que tuve con Martha antes de que falleciera fue cuando me dijo que no dejara que ellos me llevaran a esos bosques, y espero que no lo hicieran. A veces pienso que hay cosas que uno está destinado a descubrir, aunque desearía no haberlo hecho. El pueblo en el que crecí era pequeño, uno de esos lugares donde todos conocen a todos, pero donde también hay secretos que se entierran tan profundamente que apenas quedan rastros. Yo crecí en un lugar así, un pueblo en medio de la nada, rodeado de bosques interminables y caminos de tierra. De niña, me gustaba mucho pasear por esos bosques, perderme entre los árboles altos y los senderos que parecían no tener fin. Sin embargo, como todo niño que explora demasiado, tarde o temprano terminas encontrando algo que desearías no haber visto. Era una tarde de verano, el sol empezaba a caer, y el calor del día comenzaba a disminuir. El aire en el bosque se volvía más fresco, y las largas sombras de los árboles creaban un ambiente casi mágico. A menudo, mis amigos y yo íbamos a caminar por los caminos de tierra, y pasábamos horas explorando las zonas cercanas al pueblo. Siempre había un sendero nuevo por descubrir, una piedra que no habíamos visto antes, o algún claro oculto entre los árboles que nos intrigaba. Esa tarde, sin embargo, estaba sola. Nunca había tenido miedo de estar sola en el bosque. De hecho, encontraba cierta paz en la soledad, en el crujido de las hojas bajo mis pies y en el canto de los pájaros que resonaba en la distancia. Pero algo en ese día fue diferente, como si el aire mismo estuviera cargado con algo extraño. Decidí seguir un sendero que pocas veces tomaba, uno que sabía que llevaba a una pequeña colina cubierta de árboles que siempre había evitado, aunque no sabía por qué. Era un lugar que, de alguna manera, había permanecido fuera de mis exploraciones, como si una parte de mí supiera que no debía ir allí. A medida que caminaba hacia la colina, sentí una ligera presión en el pecho, como si algo me advirtiera que no debía seguir. Pero mi curiosidad era más fuerte, y como adolescente, la idea de descubrir algo nuevo siempre me atraía. Mientras ascendía la colina, noté que los sonidos del bosque se volvían más suaves, más apagados. El viento que antes movía las hojas de los árboles ahora parecía haberse detenido por completo, y el único sonido que podía escuchar era el de mi respiración. Cuando llegué a la cima me detuve en seco. Lo primero que vi fueron las piedras. Al principio parecían solo rocas comunes, como si fueran parte del paisaje natural del lugar. Pero cuanto más me acercaba, más claro se volvía que no estaban ahí por casualidad. Estaban organizadas de manera demasiado precisa, dispuestas en filas. Me agaché para observarlas de cerca y noté que algunas tenían marcas, aunque las líneas eran toscas, como si hubieran sido hechas hace mucho tiempo y ahora estuvieran desgastadas por los años. Mi primer pensamiento fue que tal vez alguien había enterrado algo aquí, aunque no tenía idea de qué. La sensación de incomodidad creció en mi pecho mientras seguía observando las piedras. Me levanté y comencé a caminar más allá, a lo largo de lo que parecía un patrón interminable de estas piedras organizadas. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba caminando sobre un simple montón de rocas. Estaba caminando entre tumbas. Mi corazón se aceleró y tuve que detenerme por un momento, tratando de procesar lo que veía. Las piedras no eran lápidas, al menos no del tipo que uno esperaría encontrar en un cementerio normal, pero eran sin duda marcadores de tumbas. Y algo más empezó a llamar mi atención. Las tumbas eran pequeñas, demasiado pequeñas. Mi respiración se volvió más rápida mientras intentaba hacer sentido de lo que estaba viendo. ¿Por qué habría un cementerio tan lejos del pueblo, en medio del bosque? ¿Y por qué las tumbas eran tan pequeñas? Empecé a sentir una sensación de malestar en el estómago. Sin saber qué más hacer,
Di un par de pasos hacia una de las tumbas más cercanas y la observé con más detenimiento. No había nombres ni fechas, solo esas marcas confusas que no podía descifrar. Y entonces, el viento que había desaparecido de repente volvió, levantando una nube de hojas a mi alrededor. De pronto, todo se sintió mucho más frío. Mis manos temblaban, no solo por el aire fresco, sino por el miedo que comenzaba a apoderarse de mí. ¿Quiénes eran esas personas enterradas aquí? ¿Y por qué nadie había mencionado nunca este lugar? En mi pueblo todos se conocían, y si había una tragedia todos hablaban de ella. Pero de este cementerio nunca había escuchado una sola palabra. Empecé a caminar de regreso, más rápido esta vez. Cada crujido de las hojas bajo mis pies me hacía saltar, y la sensación de estar siendo observada se hizo más fuerte con cada paso que daba. Lo único que quería en ese momento era salir de allí, alejarme lo más posible de esas tumbas sin nombre. Cuando finalmente llegué al pie de la colina me detuve un momento para tomar aire. No me había dado cuenta de lo rápido que mi corazón latía ni de lo agitada que estaba mi respiración. Cuando llegué a casa esa tarde algo seguía rondando en mi mente. No podía dejar de pensar en lo que había visto en esa colina. Durante la cena me sentía distraída. Apenas probé la comida. Mi abuelo, que siempre había sido un hombre observador, notó que algo no estaba bien. No era común que yo estuviera tan callada. Al principio no quería hablar de ello. No sabía cómo explicarlo, pero finalmente no pude contenerme más. Le pregunté sobre la colina, sobre las tumbas que había encontrado. Esperaba que se riera y me dijera que no era nada, pero su reacción fue todo lo contrario. Recuerdo cómo su rostro cambió en ese instante. La tranquilidad habitual que siempre tenía desapareció por completo, y en su lugar apareció una expresión sombría, como si hubiera algo que no quería recordar. En ese momento supe que había algo más, algo que no estaba preparado para escuchar. Mi abuelo dejó su tenedor sobre el plato y me miró por un largo rato antes de hablar. Su mirada era seria, y en ese momento supe que la historia que estaba a punto de contarme no era ninguna tontería. Lo que encontraste en esa colina, comenzó, con una voz grave y lenta. No es un cementerio normal, y no es un lugar al que debiste haber ido. Mis dedos jugueteaban nerviosos con la servilleta en mi regazo, mientras mi corazón comenzaba a latir más rápido. Su tono de voz, combinado con la expresión en su rostro, me llenaba de una sensación de ansiedad. Le pregunté qué era exactamente lo que había encontrado, pero su respuesta fue aún más inquietante de lo que esperaba. Hace mucho tiempo, cuando yo era joven, dijo mirando por la ventana como si reviviera viejos recuerdos, hubo una secta en el pueblo. Nadie hablaba de ellos, pero todos sabíamos que existían. Eran personas del pueblo y de los alrededores, personas que realizaban rituales, pero no cualquier tipo de ritual. Mis manos comenzaron a sudar. La palabra secta ya de por sí me causaba escalofríos, pero algo en la forma en que lo dijo hizo que mi piel se erizara. Sabía que la historia no iba a terminar bien. Nadie sabía con certeza lo que hacían, continuó, pero había rumores. La gente decía que practicaban sacrificios, y no eran sacrificios de animales. Eran niños. Mis ojos se agrandaron, y un nudo se formó en mi garganta. Mi mente intentaba procesar lo que estaba escuchando. Niños. Estaba diciendo que las tumbas que había encontrado... Durante un tiempo, dijo mi abuelo mirando directamente a mis ojos, desaparecieron varios niños del pueblo y de los alrededores. Nunca se supo exactamente qué les pasó, pero la gente lo sospechaba. Nadie tenía pruebas, y muchos tenían demasiado miedo para hablar. Se decía que aquellos niños eran ofrendas, entregados a la secta para sus rituales. El silencio en la habitación era abrumador. Me costaba respirar, y sentí que todo mi cuerpo se había tensado. Mi mente regresó inmediatamente a las tumbas, a las piedras pequeñas y a las marcas ilegibles. Los cuerpos de los niños. Eran niños. ¿Por qué nadie hizo nada? Logré preguntar, aunque mi voz salió temblorosa y débil. Mi abuelo suspiró profundamente, como si estuviera recordando algo que había intentado enterrar en lo más profundo de su memoria durante años. Se frotó las manos, que parecían más temblorosas de lo habitual, y bajó la mirada hacia el plato que apenas había tocado. Parecía estar escogiendo cuidadosamente sus palabras antes de hablar, como si lo que iba a decir fuera una verdad tan oscura que ni siquiera él quisiera recordarla. Nadie dijo nada porque tenían miedo.
Comenzó en voz baja, casi en un susurro. En los pueblos pequeños como este, las cosas son diferentes. No hay muchas leyes que protejan a la gente, al menos no como en las ciudades. Aquí hay secretos que todos conocen, pero que nadie se atreve a mencionar. Y la secta era uno de esos secretos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras lo escuchaba. El hecho de que toda una comunidad pudiera saber algo tan espantoso y aún así, guardar silencio, me hacía sentir náuseas. Sabía que en los pueblos pequeños las personas solían mantenerse unidas, pero esto era diferente. Esto era como si una oscura sombra se hubiera cernido sobre todos, y nadie hubiera tenido el valor de enfrentarse a ella. ¿Qué les pasó a esos niños?, pregunté, aunque una parte de mí no quería conocer la respuesta. Mi abuelo levantó la vista y sus ojos parecían más oscuros, como si las imágenes de aquellos tiempos volvieran a perseguirlo. Se quedó en silencio por un momento, y el sonido del viento afuera de la casa parecía llenar el vacío. Finalmente, habló. Nunca se encontraron sus cuerpos, dijo con la voz rota. Solo desaparecieron. Las familias los buscaron, claro, y algunos incluso fueron a la policía, pero no sirvió de nada. Las autoridades de fuera del pueblo no querían meterse en los asuntos de aquí, y los del pueblo, bueno, muchos de ellos sabían más de lo que decían. Se cerraron las investigaciones sin encontrar nada. Las palabras resonaban en mi mente, golpeándome como una realidad que no quería aceptar. Esas tumbas, las pequeñas piedras alineadas en ese lugar olvidado del bosque. Ahora entendía por qué parecían tan fuera de lugar, tan fuera de lo común. No eran tumbas oficiales porque aquellos niños nunca fueron enterrados con la dignidad que merecían. Nadie los reclamó públicamente. Nadie pidió justicia. ¿Y la secta?, pregunté con un hilo de voz. ¿Qué pasó con ellos? El rostro de mi abuelo se ensombreció aún más, y sus ojos, que normalmente eran cálidos y llenos de sabiduría, ahora solo reflejaban tristeza y algo que podría haber sido miedo. Desaparecieron, respondió simplemente. Un día dejaron de verse por el pueblo. Nadie sabe si se fueron o si simplemente dejaron de hacer lo que hacían, pero una cosa es segura. El miedo a que regresen siempre ha estado presente. Nadie ha hablado de ellos en años, pero en el fondo todos sabemos que siguen siendo una amenaza. O al menos, que lo fueron. La habitación se sentía opresiva, como si el peso de esa historia la hubiera llenado de sombras invisibles. No pude evitar imaginar lo que habría pasado si la secta nunca hubiera dejado de actuar. Tal vez aquellos niños eran solo el comienzo de algo mucho más grande y siniestro. Tal vez seguían esperando en algún lugar, en las sombras, esperando el momento adecuado para volver. ¿Alguna vez viste algo?, le pregunté, sin poder contener mi curiosidad y mi creciente inquietud. Mi abuelo se recostó en su silla, y durante un momento no dijo nada. Parecía estar debatiendo consigo mismo si debía contarme algo más. Al final, habló en un tono bajo y tenso, como si las palabras le costaran salir. Hubo una noche, dijo lentamente. Nunca he hablado de esto, ni siquiera con tu abuela. Tenía unos 20 años cuando sucedió, y recuerdo que el pueblo estaba en una especie de agitación silenciosa. Había desaparecido un niño de la familia Méndez, una de las familias más antiguas del pueblo. Todos sabían que algo andaba mal, pero como siempre, nadie hablaba abiertamente de lo que pensaban. Me quedé en silencio, esperando que continuara. Mi abuelo parecía haber retrocedido en el tiempo, reviviendo esos recuerdos que, claramente, le dolía recordar. Era medianoche cuando escuché ruidos afuera de nuestra casa. Pensé que eran solo los perros, pero cuando miré por la ventana vi sombras moviéndose en los árboles, cerca del borde del bosque. Mi primera reacción fue de miedo, pero la curiosidad me ganó. Salí en silencio y me escondí detrás de un viejo cobertizo que teníamos, desde donde pude ver mejor. Y fue entonces cuando los vi, varias personas vestidas de negro, con capuchas que les cubrían la cara. Llevaban algo que no pude distinguir bien hasta que se acercaron más al claro. Era un cuerpo pequeño, envuelto en una manta. El cuerpo no se movía. Un nudo se formó en mi estómago. Sabía exactamente a quién pertenecía ese cuerpo, aunque deseaba no haberlo imaginado. No pude hacer nada, continuó mi abuelo con la voz quebrada. Estaba paralizado. Los vi caminar hacia el bosque, hacia la colina donde tú fuiste hoy, y simplemente desaparecieron entre los árboles. Al día siguiente la familia Méndez no volvió a mencionar a su hijo. Nadie dijo nada.
Era como si nunca hubiera existido. El silencio se instaló entre nosotros, más pesado que nunca. No sabía qué decir. Mi abuelo me miró, y en sus ojos vi una mezcla de tristeza, culpa y algo que solo podía describir como resignación. Lo que había presenciado había cambiado su vida para siempre, y ahora, al contarme la historia, esa carga se transmitía a mí. ¿Y después? Pregunté con un hilo de voz. ¿Nadie más desapareció después de eso? Mi abuelo asintió lentamente. No que yo recuerde, dijo. Después de esa noche todo pareció volver a la normalidad. La gente del pueblo siguió con sus vidas, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía la verdad, y ahora tú también la sabes. El aire en la casa se sentía más frío de lo habitual, y una sensación de peligro latente me invadió. Me di cuenta de que ese lugar, ese pueblo donde había crecido, guardaba secretos mucho más oscuros de lo que jamás hubiera imaginado. Me levanté de la mesa con la cabeza dando vueltas. No podía soportar quedarme ahí, escuchando más. El peso de lo que había descubierto era demasiado, y solo quería alejarme, pensar, procesar todo lo que mi abuelo me había contado. Me despedí en silencio y subí a mi habitación. Durante horas me quedé despierta, mirando al techo, intentando asimilar lo que sabía. Había una secta, habían tomado niños, y esas tumbas que encontré eran sus restos olvidados, escondidos en lo profundo del bosque. Me preguntaba cuántas otras historias de este tipo se habían ocultado con el paso de los años. ¿Cuántos más habían desaparecido sin dejar rastro? Lo peor de todo es que, incluso ahora, muchos años después de esos eventos, todavía no se sabe si sigue habiendo gente que sea parte de esa secta. Pero solo pensar en ello es aterrador. Tal vez están esperando, escondidos en algún rincón del bosque. O quizás se mezclan entre la gente del pueblo, esperando su oportunidad para volver a actuar. Lo único que sé es que, después de ese día, jamás volví a caminar sola por ese bosque.